bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa en 3 puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir con ustedes temas de actualidad y de igual manera también invitados especiales como el que tenemos esta noche, que lo presentaremos después del doctor Balcácer dar las buenas noches. Bienvenido, Gracias, doctor. Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que noche tras noche y de una manera tan especial pues nos permiten entrar a sus hogares con informaciones precisas, correctas y creíbles. Pero hoy más que informaciones tenemos la presencia de un diplomático, de una persona que goza del aprecio de los dominicanos, porque ya tiene mucho tiempo viviendo entre nosotros. Pero Guillermo, te voy a dar la oportunidad de que sea tú quien presente a nuestro invitado de hoy. Muy bien, contamos con la grata presencia del señor Edwin Paraison, quien es ex cónsul de la hermana República Haitiana y de igual forma también preside una fundación acá en el país, la Fundación Sile. Bienvenido, señor Paraison, un gusto tenerle por acá. Muchas gracias, don Guillermo y doctor Vargas. Un placer estar con ustedes. Balcácer. Barcárcel. Sí, así es. El honor es nuestro, Sí. estimado señor. Vamos de inmediato a empezar con este conversatorio. Y iniciaríamos, señor Paraison, con sus motivaciones para ingresar al área diplomática, con una vasta experiencia en la misma, y también de igual forma, dos preguntas en una, ¿qué lo motiva a formar esta fundación social SILE, como así se le denomina? Gracias por esta oportunidad de explicar un poquito lo que es mi presencia en la República Dominicana. Primero, yo llegué como estudiante en el seminario anglicano, la iglesia episcopal. Qué bien. Sí, porque vengo de una familia de tradición sacerdotal. Mi abuelo era sacerdote, mi papá era sacerdote. Hablo de la iglesia episcopal, donde los sacerdotes se pueden casar. Sí. Y mi padrino era sacerdote, mi tía Julia era pastora de la iglesia metodista africana, así que me crié en un ambiente totalmente cristiano. Entonces la primera etapa fue para incorporarme en una decisión que había tomado la diócesis anglicana de la República Dominicana en desarrollar un ministerio especial para nuestros compatriotas haitianos en el país. Terminada esa primera etapa, después de una situación que se dio con mi obispo y con quien tengo excelentes relaciones ahora mismo, pasé al área diplomático, porque la primera administración del presidente Aristide, que también era un sacerdote que nos conocíamos en el tiempo, y ya se... Aristide, ¿verdad? Aristide, sí, nos conocíamos cuando él era sacerdote y cuando yo también estaba trabajando aquí primero como seminarista y luego como sacerdote. Y sobre todo que él tuvo una parte de su formación teológica en La Vega, con conexiones muy interesantes, muy profundas con dominicanos. Especialmente se desarrolló una relación muy especial entre el fallecido obispo Mamerto Rivas, correcto. Sí, y el presidente Aristide. Y desarrollaron una relación personal de mucho afecto y hasta ahora, pues hace algunos años que no nos comunicamos directamente, Aristide y yo, pero siempre me había expresado ese afecto y ese cariño, ese respeto, admiración que tenía para Monseñor Mamerto Rivas. Entonces, fue él que me ofreció la oportunidad, primero, de trabajar como cónsul de Haití en Barahona, en el sur del país. Y ahí trabajé durante unos 7 años, hasta un momento que decidió que frente a la renuncia del fallecido embajador, que también era un excelente amigo, el embajador Guy Alexandre, en el año 2003, me pidió que tomara la dirección de la embajada. Pues así
se hizo todo el procedimiento para la solicitud del placet. A mi favor, en ese momento, era el presidente Hipólito Mejía, que me recibió en su despacho con el embajador Chico de Pradel, sí, que era embajador dominicano en Haití. Sí, sí, sí. Así que fue muy interesante esta reunión con el presidente Hipólito Mejía, y pues el resto ya después de la caída, llamarlo caída, yo no creo que sea la palabra exacta, después de la salida abrupta, y algunos lo catalogan de secuestro, el segundo secuestro del presidente Aristide, porque efectivamente fueron fuerzas de los Estados Unidos, de los SEALs, que fueron a su casa y armados, y lo obligaron a montarse en un avión rumbo hacia África sin realmente saber qué país al final iba a aceptar recibir al presidente Aristide. A partir de ese momento, las nuevas autoridades que llegaron, el gobierno de transición, con el primer ministro Gerard Latortue, que también falleció, y el presidente Boniface Alexandre, que también falleció, pues decidieron tomar otra decisión y sustituirme con otra persona que ya vivía en la República Dominicana. Pero en ese momento estábamos en una etapa de mucha dificultad en las relaciones entre haitianos y dominicanos, sobre todo por el tema migratorio, que ha sido siempre una suerte de piedra en el zapato, un problema permanente, una situación problemática permanente. Fue el tiempo de la visita del presidente Fernández en Haití, ¿se acuerdan? Las manifestaciones que se dieron, en las cuales habían señalado a Guy Philippe como el autor, la cabecilla. Entonces nos dimos cuenta de que eran relaciones turbulentas. Se dieron también esos incidentes violentos entre haitianos y dominicanos en Atío Palma, después de la muerte de una señora que se llamaba Marisa Núñez. Sí. En unos actos de venganza, 2 compatriotas haitianos murieron. Así que ya nos dimos cuenta de que tenemos que crear un espacio permanente de promoción de la cohabitación, de la convivencia, de la cooperación, de la solidaridad, de las buenas relaciones entre Haití y la República Dominicana. De esto nos ocupamos en la Fundación Chile con figuras respetadas y prestigiosas de la sociedad dominicana, como quien recién falleció, el obispo Telesfo Isaac, que era el primer presidente de la Junta Directiva de la Fundación, el mismo embajador Chico de Pradel, o el embajador fallecido Guy Alexandre, el pastor Pierre Philippe, el sacerdote católico padre Julín Acosta, quien ahora es el presidente de la Junta Directiva. La gente me ve como la cara representativa, pero digamos que en el fondo están esas personalidades que dirigen, y son dominicanos y haitianos, que dirigen la acción, la misión de la Fundación, que también tiene un comité en Haití haciendo lo mismo. Digamos que en Haití, hasta donde hemos podido trabajar, porque ya con la situación de violencia que hemos tenido en el país, eso ha afectado seriamente los trabajos nuestros. Éramos en un momento dado la única organización que se ocupaba de los dominicanos que viven en Haití. Ah, qué bien. Sí, porque mucha gente no se dan cuenta de que en Haití tenemos una pequeña comunidad dominicana, de la cual nos hemos encargado de luchar por sus derechos, hasta sus derechos políticos. Porque recuerdo, si me permite, recuerdo en un momento dado, cuando
se hablaba de la votación de los dominicanos del exterior, entonces no pensaron nunca en los dominicanos en Haití. Sí, entonces nosotros... Qué bien. ¿Qué número más o menos tienen ustedes contabilizados de dominicanos sí, allá? En el año 2018-2019 eran alrededor de 6,000. Ahora debe de haber bajado a la mitad. Ah, muy bien. Sí. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa comercial con la anuencia suya, señor Paraíso, y de inmediato vamos a regresar. Reiteramos, hoy contamos con la grata presencia del ex cónsul, ex diplomático haitiano acá en la República Dominicana, el señor Edwin Paraíso, y quien preside la junta directiva de la Fundación CIRL. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado especial en el día de hoy, ex diplomático de Haití en la República Dominicana y quien preside la junta directiva de la Fundación CIRL, el señor Edwin Paraíso. Adelante, Balcácer, con su pregunta. Ha salido a colación, y qué bueno, que usted no vino como diplomático a República Dominicana. Si usted vino a estudiar sacerdocio. Muy bien, mucha gente ignora ese dato suyo e ignora a la vez que usted ya antes de su participación política ya estaba viviendo en República Dominicana. Pero me gustaría que usted pudiera decirlo a nuestro televidente, desde su punto de vista, ¿cómo usted ve hoy la situación social, política y económica en que está atravesando ese país tan cercano a nosotros, ¿verdad? Que solamente nos divide una frontera que se cruza a pie. ¿Cómo usted ve la situación hoy en Haití? Política, social y económica. Sí, bueno, como se sabe aquí en la República Dominicana, desde el asesinato y vil asesinato del presidente Jovenel Moïse, con quien, digamos que a nivel personal teníamos diferencia en cuanto a la gobernanza en ese momento, pero que de ninguna manera ningún haitiano iba a alegrarse de la muerte de un presidente y en las condiciones que ya sabemos, a pesar de que había un movimiento que surgió y que pedía al presidente en que renunciara, pero bueno, se aferró al poder y es otro tema. Entonces, desde ese asesinato, hemos tenido una degradación de la situación política, socioeconómica, con la influencia día tras día más fuerte de los grupos armados. Entonces, hoy día tenemos un ejecutivo bicéfalo con una presidencia de 9 miembros y un gobierno, un primer ministro con su gobierno, que lamentablemente últimamente han tenido diferencias y no se ve que es un ejecutivo que está al unísono y está trabajando de manera muy coordinada. En esos días pues hay rumores, fuertes rumores de cambios a nivel del gobierno. De un lado, el Consejo Provisional, el Consejo Presidencial de Transición, que es la instancia superior al gobierno, en una situación donde no tenemos parlamento que pueda hacer su papel de vigilancia del Ejecutivo. Entonces, el CPT, el Consejo Presidencial de Transición, está jugando en parte ese papel sobre el gabinete ministerial con el primer ministro, y ahí no se ha tenido una armonía total. Entonces, la misión de esta administración compuesta por estas 2 instancias, su misión principal es restablecer la autoridad del Estado, sobre todo asegurando a través de medidas que tienen que haber tomado la seguridad ciudadana, desmantelando los grupos armados. Entonces,
en ese aspecto podemos decir lamentablemente que no han logrado avanzar. No han logrado avanzar y estamos hablando desde el 2021. No es el primer gobierno que hemos tenido desde el 2021. Cuando hablo del primer gobierno, estoy hablando de un primer ministro con su gabinete. Entonces ya es el tercer gobierno desde el 2021 a la fecha que hemos tenido. Y, muy complejo. Sí, y no se ha avanzado. Otro aspecto muy importante en el cual no hemos avanzado es la preparación del proceso electoral que debe de dar lugar a la instalación el 7 de febrero del 2026 a las autoridades electas que hayan salido de un proceso diáfano, pero sobre todo donde a nivel personal entiendo que debe de haber una amplia participación. Y cuando hablo de amplia participación, sencillamente estoy diciendo que debe de haber una tasa de participación que sobrepasa los 20, 22, 25% que hemos tenido en los últimos certámenes electorales haitianos. ¿Usted cree que puede existir esa posibilidad antes de febrero? No. Lamentablemente es difícil. Es difícil. Primero, estamos ya en septiembre. Así es. Y de acuerdo a los técnicos, aunque la Constitución haitiana prevé en situaciones de ausencia de un jefe de Estado, que se puede, la Constitución da la guía, los pasos que hay que dar para sustituir a un presidente a través de elecciones extraordinarias o a través de un gobierno provisional, presidido por el juez, el presidente de la Corte Suprema, o en lo que llamamos la Constitución del 1987, era el presidente del Parlamento. Correcto. Pero pues todo eso no se ha podido cumplir porque estábamos en una situación totalmente imprevista por la Constitución, con el asesinato del presidente, en un momento donde no había parlamento porque no habíamos tenido elecciones unos 5 o 6 años antes del asesinato del presidente. Así que tuvimos que ir a un acuerdo entre las partes, un acuerdo entre los actores políticos. Y lamentablemente, para ir en el hilo de su pregunta, lamentablemente, a nivel de gobernanza, pues estamos en una situación un poco caótica. Estamos en una situación muy desorganizada. Las cosas no están claras, aunque algunos actores internacionales que están interviniendo, tal por ejemplo, el nuevo secretario de la OEA, el señor Ramdim, que ha mostrado un interés particular en ayudar y está esperanzado en que se pueda lograr el proceso electoral. También desde el Departamento de Estado en los Estados Unidos hay actores que quieren empujar las elecciones, pero nosotros decimos que mantenemos nuestras reservas. Mantenemos las reservas sobre la base de que hacer elecciones con un porcentaje débil de participación, menos de 20% o alrededor de 20%, vamos a tener al año o a los 2 años una parte de ese electorado o de las personas que hayan ido a las elecciones protestando porque quien va a ser electo no va a llenar sus expectativas. O la gran mayoría que no ha ido a las elecciones no se va a sentir representado. Así que tendríamos autoridades ilegítimas. No tendrían el aval popular y de tal manera que va a ser fácil que haya una avalancha de personas protestando en contra de un gobierno electo en esas condiciones. Además, ¿consideraría usted entonces que la seguridad que necesita el ciudadano
para ir a una mesa electoral y que se respete ese voto emitido, como están las circunstancias, como están las bandas en este momento en Haití, ¿usted lo consideraría posible? Hasta ahora no hay elementos para decirnos que la actual administración tiene la capacidad en lo que siempre hemos enfatizado, el desmantelamiento de esa estructura criminal que, gracias a Dios, yo diría que desde la República Dominicana, la administración dominicana, en este caso el presidente Luis Abinader, lo ha calificado, ha sido el primer presidente en calificar a las bandas de terroristas. La administración Trump le siguió el paso. Y unos 2 meses después de llegar, también la administración Trump calificó las bandas de terroristas. Estábamos esperando que los Estados Unidos lo iban a hacer primero, visto que intereses directos de los americanos habían sido atacados. Estamos hablando de 3 líneas aéreas que fueron baleados en Haití. Y en ese momento no ha habido ningún tipo de reacción de parte de la administración. ¿A qué usted le atribuye eso? Es lo que dijo recientemente el secretario general de las Naciones Unidas. Hay una indiferencia evidente. Hay otros casos aparentemente más prioritarios para especialmente la administración norteamericana, que no podemos negar que es la administración más influyente en la política nuestra. ¿Cree usted, señor Paraíso, que el hermano pueblo haitiano pueda resolver esta situación de las bandas, de la delincuencia que existe allí, solos y que no necesite de la ayuda internacional? Necesitamos de la ayuda internacional, necesitamos de un acompañamiento, y siempre lo he dicho, de un acompañamiento bien definido. Un acompañamiento a nivel de armamentos, a nivel logístico, quizás a nivel hasta de formación militar, que ya México, por ejemplo, lo ha estado ofreciendo a Haití hace cierto tiempo. Mucha gente aquí en República Dominicana no saben que tenemos un pequeño ejército de 1.400 hombres y mujeres. No sabía. Sí, que ya unos 500, 600 de estos agentes militares han recibido formación militar, y siempre que hablo de esto digo en un terreno tan difícil como el terreno mexicano, porque en México también en algunas partes tienen grupos de narcotraficantes claro. digamos, tan influyentes como las bandas que tenemos en Así Haití. es. Señor Paraíso, con la anuencia suya, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con nuestro invitado especial en el día de hoy, el ex diplomático haitiano y de igual forma quien preside el Consejo de la Fundación, el Consejo Presidencial de la Fundación SILE, el señor Edwin Paraíso. Pero antes de ello, señor Paraíso, vamos a brindar con los sabrosos jugos Rica, una marca que ha hecho tradición, no solamente en la República Dominicana, sino en los países del área también, porque la calidad en estos productos es lo primero. Salud. Igual. Adelante, Balcácer. Señor Paraíso, ¿en qué ha podido incidir no solamente en el gobierno haitiano, sino en todo el país, en la banda de sus ciudadanos, los últimos acontecimientos que han estado sucediendo en toda la región? No solamente, no me refiero a la región de Haití, sino en la región, en Venezuela, en Cuba, en toda la parte. Sí, bueno, tenemos que decir que la diplomacia haitiana ha seguido participando en lo que es la diplomacia, el multilateralismo, en los bloques regionales. Haití sigue teniendo presencia, tiene presencia en los distintos bloques y ha estado haciendo escuchar su voz, ha tomado posición sobre algún tema de la agenda internacional.
Y todavía no está muy claro, pero ojalá y vamos a empujar a que una delegación haitiana venga a la cumbre en diciembre, la cumbre latinoamericana. En diciembre, aquí en la República Dominicana. Que todavía no es seguro si pueda venir el presidente Trump, no se ha hablado de eso. Sí, todavía no hay confirmación. Bueno, es un tema también exclusivo de tratamiento exclusivo de la República Dominicana. Sí. Pero sería interesante que venga, sobre todo que ha sido una iniciativa de los mismos americanos. Y ojalá que la parte haitiana pueda participar en ese próximo evento. Han estado, mucha gente no han captado que a pesar de las dificultades que ha tenido Haití, o que tiene Haití, en cuanto a la gestión de las relaciones internacionales, han hecho algunos avances. Y voy a citar 2 avances. El primer avance son en las relaciones con Francia. El coordinador del Consejo Presidencial de Transición, en el momento que fue coordinador, porque la coordinación también ha sido... es una decisión que tomaron en que los distintos miembros de la coordinación del CPT pasan 6 meses en la coordinación como figura principal del Consejo. Entonces, Leslie Voltaire, cuando fue coordinador del CPT, hizo un viaje en Francia, donde ambos, tanto Macron como Voltaire, decidieron crear una comisión mixta franco-haitiana, haitiano-francesa, sobre la cuestión de la deuda de la independencia. Eso ha sido un aspecto espinoso de las relaciones entre Haití y Francia, sobre todo sobre este punto. El embajador francés, se me escapa su nombre ahora, pero él que estaba en Haití en el tiempo de Aristide, del segundo mandato, digamos 2002-2004, admitió en un reportaje sumamente interesante que hizo el New York Times, admitió la participación de Francia en esa trama para tumbar a Aristide en el 2004. Y se hizo en base a su insistencia sobre el tema de la deuda, de la restitución de la deuda pagada por Haití a Francia. Entonces, nadie podría esperarse de que de 2004 al 2025, casi 20 años después, que Francia aceptara crear una comisión que con la parte haitiana para discutir de ese tema. Entonces, cada parte ya nombró los miembros y están en contacto y eso se va a trabajar. El segundo ejemplo que puedo dar en cuanto a, digamos, algunos pasos positivos que ha dado la diplomacia haitiana en ese tiempo son las relaciones con Colombia. Sí, con Colombia, como ustedes se dieron cuenta, el presidente Petro fue en Haití 2 veces. Ha estado en Haití 2 veces en menos de 3 meses. Se creó también una comisión haitiano-colombiana para trabajar sobre varios aspectos de la cooperación entre los 2 países. Ambos, tanto Voltaire, una vez más, y el presidente Petro, pues admitieron la participación del narcotráfico en lo que está pasando hoy en Haití. Y hasta tienen la ruta muy clara, sobre todo el presidente Petro explicó
de dónde salen los barcos, enseñó la ruta desde Colombia hacia Haití, que es algo que es un itinerario que se hace en unas 18 horas con una lancha rápida, lo cual coloca a Haití de nuevo en su rol, en un rol que Haití tenía en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, de ser un trampolín importante del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Correcto. Entonces, entiendo que a pesar de las dificultades, Haití ha tenido un manejo productivo de sus relaciones internacionales, basándonos sobre por lo menos esos dos aspectos. Exacto. Señor Paraison, hay una situación también que es natural que se den. Cuando hay este tipo de situaciones en un país determinado de violencia, de inseguridad, de inestabilidad política y en todos los sentidos, hay una alta migración de los habitantes de esa localidad hacia otros países. Y en el caso de ustedes no es la excepción. La República Dominicana es el país que hace frontera y es natural que migren hacia acá de cualquier manera, igual que a otros países del área también. ¿Cómo considera usted esta situación desesperante de muchos nacionales haitianos ante esta inestabilidad de su país? Sí, es totalmente natural, como bien usted lo ha dicho, querido amigo Guillermo. Es que la violencia empuja a la gente. Y es lamentable que algunos sectores aquí en la República Dominicana no lo ven de esa manera. Aunque a diario recibimos las noticias de movimientos importantes desde Centroamérica a pesar de que eso ha bajado durante la administración Trump. Pero ustedes se acuerdan de esas famosas caravanas que salían desde El Salvador o desde Guatemala, cruzando fronteras para llegar hacia México y de México cruzar a los Estados Unidos. Esas caravanas de miles de inmigrantes de distintos países no tenían la intención de ocupar ningún territorio. Son personas que de manera individual, por las condiciones que se han dado en su propio país, pues deciden buscar mejores condiciones. Exiliados económicos, dice Exiliados económicos. Entonces, en Haití, la República Dominicana, un país, digamos, modelo en la región por su crecimiento económico sostenido durante los últimos 15 años, 10 años, pues los organismos internacionales toman la República Dominicana como ejemplo, sobre todo después del COVID, que ha sido el primer país en recuperarse económicamente y ha mantenido ese crecimiento. Es normal que constituya una atracción para cualquier otro país que estuviera al lado. Es Haití. El destino hizo que fuera Haití, pero pudiera haber sido, no sé, Argentina, pudiera haber sido cualquier otro país que estuviera al lado de la República Dominicana. Iba a buscar para dónde coger. Iba a buscar dónde coger. Mira, antes que el doctor Balcácer, me disculpa, Balcácer, antes que usted haga la siguiente pregunta, hay una situación desde el punto de vista histórico que me gustaría que usted nos hiciera más o menos una síntesis de ello en función del tiempo, y es que en el siglo antepasado la parte, la parte oeste de la isla, en el caso de Haití, era un modelo para la región. Y yo he puesto ejemplos en muchísimas ocasiones acá en el programa que hubo momentos en que las exportaciones de la isla, el 80% de las exportaciones eran de la parte hoy en día haitiana y el 20% del lado este de la isla. ¿Qué ha llevado, cuáles son las razones que ha llevado al hermano pueblo haitiano a estar en una situación en la que hoy en día se encuentra? Sí, bueno, históricamente la parte oeste había sido la colonia más rica de Francia y ha ayudado de manera evidente al enriquecimiento de Francia. De eso también ha hablado ese reportaje al cual me referí del New York Times
de hace unos 3 o 4 años, que fue una investigación periodística que duró unos 2 años y que contó con la participación de un equipo multidisciplinario para presentar al mundo un intento de presentar la génesis del problema hoy de Haití. Y esos expertos concluyen que el impacto de la deuda, del pago de la deuda de independencia, ese impacto ha hasta hoy afectado la economía haitiana. Además de que lamentablemente hemos tenido varias dictaduras retrógradas, hemos tenido pocos líderes con una visión de nación, hemos tenido divisiones internas que han afectado el crecimiento del país en comparación a la República Dominicana. Y estoy de acuerdo con que vayamos a un refuerzo de refundación del Estado haitiano y que trabajemos en cuanto a la reunificación de la familia haitiana. Señor Paraíso, mire, estamos acostumbrados los dominicanos a pensar en la cabeza de los haitianos. Bien, ¿qué quiero decir? Que vivimos diciendo cómo piensan los haitianos. Vivimos diciendo barbaridades muchas veces. Y nosotros en el programa no habíamos tenido la oportunidad de ponerle a una personalidad como usted a hacer la pregunta. Desde su punto de vista y lo que usted ha vivido, porque usted tiene mucho tiempo aquí, pero tiene sus relaciones allá. ¿Cómo usted consideraría que son los verdaderos sentimientos del pueblo haitiano hacia la República Dominicana? Relaciones de hermandad. Para mí, primero voy a partir de una experiencia muy personal. Siempre he hablado de mi experiencia en la República Dominicana como sacerdote. Por eso dije del pueblo haitiano. Sí. Usted, si no fuera buena, no estuviera aquí, ¿verdad? Pero es importante decir, a diferencia de lo que pasa en la República Dominicana, que es real, hay una problemática migratoria que preocupa a mucha gente de manera legítima. Nadie quisiera ver un desbordamiento migratorio o nadie quisiera ver que la República Dominicana tenga que cargar con problemas de otro país. Pero en el fondo, hay algunos aspectos históricos que algunos sectores manejan para mantener cierta división o mantenernos de espalda. En Haití no hay la existencia de esos grupos. Primero, no hay una preocupación migratoria que podría justificar el surgimiento y el discurso de grupos antimigrantes que existen en cualquier parte del mundo. Hoy día la corriente antimigrante ha crecido en Europa, ha crecido en Estados Unidos ahora con el presidente Trump y en la República Dominicana también por el hecho de tener una presencia creciente haitiana en el país ha crecido. ¿Qué ha pasado? Es que en Estados Unidos o en Europa es una migración global, para llamarlo de alguna manera, pero es una migración que proviene de varios países. Mientras que en República Dominicana la mayor población migrante la constituimos nosotros. Entonces, desde un país que en el pasado había tenido ciertas dificultades con la República Dominicana y eso tenemos que saber manejarlo. Entonces, en Haití, pues no hay esa preocupación migratoria, no hay una animadversión en contra de los dominicanos. Bueno, estábamos hablando ahorita de la presencia de dominicanos en Haití y cuando se hizo ese estudio sobre la presencia dominicana en Haití,
en la fundación habíamos llamado la atención del grupo de expertos que estaban haciendo el estudio, diciendo, bueno, ustedes no han contado las familias binacionales que existen a lo largo de la frontera, lo cual conozco muy bien. Conozco, por ejemplo, miembros de consejos municipales dominicanos, personas que fueron síndicos, personas que tuvieron funciones estatales en la República Dominicana, en la zona fronteriza, que tienen un hermano, que tienen un primo hermano de aquel lado, porque hay familias que se han creado alrededor de un hombre que tiene una mujer en República Dominicana, tiene otra en el territorio haitiano, y se han dado esas familias binacionales. Y viceversa. Y no nos tenemos que ir muy lejos tampoco. Exactamente. Exactamente. Puede ser que sea un haitiano. Sí, sí. Entonces, eso se ha dado, se está dando de manera creciente en toda la zona fronteriza. Recientemente estuve en la frontera y he visto, siempre se habla de los haitianos que cruzan de este lado, pero igual la convivencia que hay en la zona fronteriza hace que cualquier dominicano fronterizo cruza del lado haitiano sin la documentación necesaria, sin los papeles, porque entiende que es una tierra vecina y ya hay una amistad que hay una convivencia que le permite cruzar. ¿Y qué usted cree que hay que hacer para limar esas asperezas con relación a esas animadversiones que hay de un lado y de otro entre algunas personas? Bueno, políticas públicas de promoción de la convivencia. Hay algo que nosotros en la Fundación hemos desempolvado. Hace 3 años que lo hemos desempolvado. El 14 de abril es el día de la confraternidad dominico-haitiana. Nadie lo sabía. No. Sí. No, y esto se hizo a través de una decisión legislativa desde Trujillo. 14 de abril, Día de la Amistad Dominico-Haitiana, que también es Día del Panamericanismo, sí, en República Dominicana. Entonces, hace 3 años que estamos promoviendo la conmemoración de ese día. Estamos diciendo que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, deberían de sumarse a esta conmemoración, hacerlo en las escuelas, tal como indica la ley. Así es. No es algo que nosotros estamos inventando, sino la ley indica que ese día tiene que ser conmemorado, por un lado. Por otro lado, en la Fundación estamos teniendo hace ya unos 13, 14 años lo que llamamos la Semana de la Diáspora. Una manera de demostrar, tanto aquí como en Haití, el aporte de las comunidades diaspóricas, tanto los haitianos en República Dominicana como los dominicanos en Haití. Los dominicanos están aportando mucho a nuestro país y es un aporte que no se visibiliza con justicia. Nosotros pues queremos hablar de la presencia de dominicanos como técnicos en varias empresas haitianas, queremos hablar de la presencia de inversionistas dominicanos que se han instalado, que tienen sus empresas. Recientemente pues vi en los periódicos locales que la primera planta de procesamiento o de reciclaje de basura, de plástico, perdón, es una empresa dominicana que lo va a hacer en Haití con una inversión importante de unos 20 o 40 millones de dólares. No recuerdo bien la cifra que había visto, pero todo esto son pasos muy positivos hacia una mejor comprensión, hacia la buena convivencia entre haitianos y dominicanos, lo cual es nuestra tarea frente a grupos que pueden existir en Haití o en República Dominicana
que nos quieren mantener de espalda. ¿Cómo andan las relaciones bilaterales ahora mismo a nivel del oficialismo entre la República Dominicana y Haití en los actuales momentos? Entiendo que no son tan dinámicas como en el pasado. Entiendo que desde el asunto del canal ha habido un enfriamiento y nosotros como sociedad civil en la fundación animamos a nuestros dirigentes en que vuelvan a la mesa de diálogo. Ya llegando a los puntos finales del programa, me gustaría preguntarle, Paraison, desde su punto de vista, siempre me gusta decirle al invitado desde su punto de vista, ¿qué considera usted que pudieran hacer no solamente las autoridades dominicanas y haitianas, sino personas que como usted de alguna manera tienen cierta incidencia en la población por el trabajo que hacen en la sociedad civil? En un minuto, pudiera usted decirnos, ¿qué usted sugeriría que se hiciera para la buena convivencia de ambos países? Bueno, vamos a comenzar con lo que acabo justo de decir, que los dirigentes den el ejemplo, que manden otra señal hacia las dos poblaciones. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto que los presidentes nuestros, que fuera de un asunto protocolar, que se encuentren una vez al año, no para hablar de asuntos de Estado, sino una vez al año que pueden tener un intercambio hasta familiar, que el presidente Abinader invita a quien sea, el presidente, el coordinador del CPT, un buen mensaje. Sí, a pasar un día, que vayan en Huandolio, que vayan en cualquier lugar, a limar las asperezas, como bien se dice, fortalecer los lazos interpersonales. Muchísimas gracias. Sí, con Señor gusto. Paraison, agradecido infinitamente de su gentileza de aceptar nuestra invitación y decirle que el programa está abierto porque faltaron muchos temas que teníamos en agenda a tocar, pero cuando se trata de una persona con la experiencia suya y que fluye también en las respuestas, pues no alcanza el tiempo. Muchas gracias. Hacemos el compromiso de invitarlo y si así usted acepta, pues con gusto seguiremos compartiendo con nuestros A la amigos. orden siempre. Igual nosotros acá. A ustedes de igual forma agradecerles infinitamente la amabilidad de llegar hasta sus hogares e invitarles para que el lunes nuevamente a esta misma hora y por este espacio nos esperen. Feliz resto de la noche y feliz fin de semana. Hasta el lunes.